Sí, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la segunda clase de Economía de lo Público en nuestro programa de Administración Pública del CREA Universidad del Magdalena, hoy 7 de marzo de 2026. Será al Día de la Mujer. Saludo con mucho cariño a Dana, a David, Edgar, Elena, Isabela, José Alfredo, Melissa, Nicole, Tatiana, Valentina, Víctor, Silena, Yurley. Me place saludar y darles la bienvenida nuevamente a nuestro curso para seguir trabajando el contenido y todo lo que esta asignatura nos ofrece. Antes de comenzar, pues recordando y también dándole la bienvenida a los estudiantes que no lograron conectarse en la tutoría pasada, en la clase pasada, en la sesión pasada sincrónica, indicarles que la grabación de la clase está dispuesta en la plataforma Moodle, también está en YouTube. Si alguien tiene la posibilidad de compartir el link que está en el curso de Moodle aquí en el chat de Zoom, sería súper chévere para que esas personas que no pudieron estar o no lo han visto puedan verlo y también tener como la continuidad de las temáticas que hemos visto hasta ahora, de la introducción, el intro y todo lo que hablamos de fundamentos de economía y aterrizar un poquito, ¿verdad? Aterrizar un poquito de lo que, Ok, profe, qué bueno porque yo fui uno de esos que no pude conectarme a la clase anterior, ¿quién me ya que ha, había problemas con la plataforma. no me deja Y ver? bueno, por ahí hasta de noche pude hacer la presentación en la mayoría de las clases. No he tenido tiempo de revisarlas todas, pues ustedes también porque no coge este horario por la cuestión del trabajo. Y tuvimos un descanso porque estaba trabajando, vengo llegando, me conecté por allá y apenas vengo llegando aquí a la casa, apenas vengo entrando. Bueno, usted tómese un café, Entonces, póngase cómodo, tómese un café, póngase ya, cómodo. ya estoy aquí, Hola, cuape. ¿me escuchas bien, Edgar? Sí, señor, o sea, se escucha como bajito. Ustedes me escuchan bien. Confírmeme cómo ven el video y el audio para empezar ya con la temática y ver El si video se ve bien, profe, pero se escucha bajito. voy a hablar más duro, Edgar. ¿Así está mejor? Alguien que porfa me copie y pegue el link de YouTube, porque yo cargo también los videos a YouTube, y me lo copie en el chat de Zoom para que Edgar y los que no pudieron estar en la primera clase puedan verla. ¿Sí? Igual ahí en la plataforma está Edgar, bienvenido. Em, Voy a recordar de todas maneras un poco lo que trabajamos la tutoría, el encuentro sincrónico pasado, ¿verdad? Voy a recordar lo que vimos, Edgar, para que no estés tan perdido y también tengas la oportunidad en el tiempo que lo consideres y lo tengas para que puedas ahondar en la temática que revisamos en la primera clase sincrónica, hace 15 días, ¿verdad? Entonces aterrizamos en qué es la asignatura, economía de lo público, que básicamente es microeconomía en una secuencia de materias o de cursos que está en administración pública para poder entender las dinámicas de la ciencia económica. En esta economía de lo público, empezamos a abordar o trabajábamos microeconomía, ¿sí? Microeconomía. Entonces, básicamente el curso es de microeconomía dentro de la ciencia económica. La clase pasada que estuvimos juntos acá, lo que hicimos fue hablar de las generalidades del curso, los días en que nos íbamos a ver, un poco la presentación de la profe. Edgar, puede guardar mi número de teléfono, es ese que está ahí. Alguien porfa que se lo copie en el chat. Ese es mi número telefónico. También tenemos una forma de comunicación un poco más directa por ahí eh, dentro de las directrices que nos dio la coordinación del CREO, y esto también creo que a ustedes les interesa muchísimo, eh, tuvimos una ampliación de matrícula para los estudiantes en este semestre, ¿verdad? Y se planteó que las actividades o las asignaciones evaluativas del curso las esperáramos un poquito y no las tuviéramos como tan encima porque hay personas que todavía se estaban matriculando ayer. Creo que también puede ser el caso de Edgar, ¿cierto? Porque fueron hasta ayer 6 de marzo. Entonces, por eso, sé que les anuncié que iba a habilitar todas las asignaciones
pero quise tomarme el tiempo. Hasta ayer están habilitadas, antes de ayer están habilitadas dos asignaciones evaluativas. Edgar, si me quieres decir algo antes de que termine o... No, profe, no, ese no era el problema de matrícula. El problema de matrícula era que el problema mío fue que en la plataforma tenía problemas y no Ah, se reflejaban las Ah, no asignaturas. se te no se te veía la asignatura, sí, pero todos esos hacen parte como de las cosas que pasan cuando uno está matriculando. Entonces, la decisión que tomé para ti que tuviste problemas con la asignatura y otras personas que lograron solo matricularse esta semana, fue poner las dos asignaciones que les había anunciado, que es el podcast y la batería de conceptos, que es muy sencilla, y le coloqué cierre de actividad el 21 de marzo. 21, 22 de marzo. Dime, Edgar. No, profe, ya, era que iba a bajar la porque así. Ok, entonces no hay problema, todavía tenemos tiempo. Hoy en la noche se deben estar activando dos actividades más. En total son cinco. Ya les recuerdo un poquito. No sé si ya grabaron mi número, ahí están para las personas nuevas que llegan, hablarles un poquito de mi formación. Soy economista de profesión, muy humildemente adicta a los diplomas. Soy una estudiante eterna, aprendo con mis estudiantes, pero también comparto conocimiento. Dentro del CREO y la Universidad de Magdalena tengo aproximadamente 3 años de estar laborando desde la virtualidad. Amo hacer parte del equipo de la Universidad de Magdalena y del CREO porque me ha permitido desarrollarme como docente. También soy docente en la Universidad de Cartagena los sábados en el centro de el municipio de Cerete, Córdoba, y soy asesora de entes territoriales en temas de planeación, planes de desarrollo, políticas públicas y ordenamiento territorial. Ya son como, es que si digo me pongo vieja, pero bueno, hay que asumir los años, ¿sí o no, Edgar? Tengo 17 años ya en lo público, alrededor de esos espacios, muy motivada y muy, digamos que en la misión de enaltecer lo público, porque lo público no solo corrupción, politiquería y cosas negativas, sino que también la parte técnica y académica es muy necesaria dentro de esta administración pública de nuestro país Colombia tan querido y sobre todo en nuestra región Caribe, ¿verdad? Entonces, como les dije, ya Profesora, tuvimos un encuentro. Dime, Edgar. la de los años, profe, ¿Ah? la sabiduría de los años, la sabiduría de la Valencia. Te escucho entrecortado, no te entiendo. ¿Cómo? Edgar, repíteme, porfa. Hola. Me Bueno. decía que la sabiduría de los años. Ah, sí, total. Sí, señor, así es. Es que ahora Entonces, sí te estoy escuchando bien. Me había puesto los audífonos porque no te escucha bien, pero ahora sí te escucho bien. perfecto, Edgar. Espero que disfrutes la clase. Vamos a recordar un poco lo Claro que que sí. vimos en el encuentro pasado, que fue mirar cómo íbamos a desarrollar esta asignatura. La asignatura cuenta con tres unidades: el mercado y el enfoque del consumidor, la teoría del productor y la tipología de los mercados. Para ser evaluadas estas actividades, este contenido, se presentan unas actividades evaluativas, las cuales se describieron en seis asignaciones: un podcast, un trabajo escrito de 50 puntos, un cuestionario de 80 puntos, una infografía, la participación en un foro y la videoexposición final, ¿ah? Para contemplar los 500 puntos. Hoy, ¿qué está abierto el podcast, que es grupal, y el trabajo escrito. Estas dos ya están abiertas. Hoy en la noche voy a abrir infografía y foro. Nos quedaría pendiente el cuestionario, que es el examen final del curso, y la videoexposición. Sí, le dime. Profe, profe, es que lo que pasa es que yo vi esas actividades el día de antes de ayer, creo que ya tiene 3 días de que está habilitado. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es la parte del podcast, que solo decía podcast grupal y uno mismo lo tenía que subir individualmente. Sí. Entonces, aquí viendo la actividad, entonces ese sería el tema, que es la relación que encuentra economía y la administración de lo público, ¿verdad? Mi amor, te voy a explicar. Ahí te voy a pedir disculpas y le voy a pedir disculpas a todo el grupo, pero en las capacitaciones del nuevo sistema, el nuevo software, el nuevo aplicativo que usa la universidad, que antes era Brightspace y ahora es Moodle, todavía tenemos un bache, una curva de conocimiento en el tema de la creación de grupos dentro de la plataforma Moodle, ¿sí? Entonces, por eso las actividades que son grupales, y esto está quedando grabado y monitoreado para efectos de un mejor servicio, como dicen en Claro y en Tigo, y lo dejo en la plataforma, es
obligatorio, es fundamental que, aunque el trabajo sea en grupo, todos los integrantes del equipo suban la actividad para que la plataforma me brinde la posibilidad de calificarlos y usted tenga en la plataforma la calificación que el AIRES le va a mostrar. Porque todavía, y ahí sí, otra vez nuevamente les pido disculpas, estamos en proceso de capacitación, que sean ustedes un poco misericordiosos y benevolentes, porque estamos inclusive, creo que la próxima semana o dentro de 15 días tenemos una capacitación para la creación de grupos para que ustedes también tengan la posibilidad de crear el grupo dentro de Moodle y que con el envío de una sola persona o de todo el grupo del trabajo se pueda tener la nota. Pero en estos momentos eso no me pasa a mí. A mí por lo menos particularmente, de pronto otros docentes ya lo lograron, yo no. Entonces por eso para mí es fundamental y es un acuerdo que quiero llegar con ustedes y inclusive también lo mencioné en la clase pasada, y es que todos y cada uno de los miembros del grupo suban la actividad para poder ser calificados. Pues si no me toca calificarle cero porque va a aparecer vacía. Entonces, con un cero dentro de una calificación de 1 a 500 en su plataforma, no va a tener la calificación. Cuando yo la pase a Aires, usted me va a decir, yo sí hice la actividad, la subió Silene, pero yo no la subí y toca hacer todo un proceso en esa etapa de habilitación para yo comprobar que usted sí hizo la actividad y que no fue que se le olvidó o fue que la dejó de hacer por irresponsable y vamos a perder tiempo. Entonces, ustedes van a tener esa misericordia y esa benevolencia de subir las actividades cada uno, aunque sea en grupo. Listo, esa es la explicación SILE en el proceso de mejora continua, acompañamiento y aprendizaje o capacitación en cuanto a la nueva plataforma. Así como hay cosas ustedes que todavía no manejan, o bueno, hay algunos que ya manejan todo porque son muy pilos, pero en el caso mío particular estoy en ese módulo de crear los grupos en la plataforma. Listo. Entonces, por eso, bueno, qué chévere y qué felicidad que ya hayan hecho algún podcast, que ya estén hace 3 días que están las actividades. Gracias por la corrección. Yo pensé que era ayer antes de ayer. A veces a uno se le van los días rápido. Pero si ya lo hicieron maravilloso, estén pendientes hoy y mañana que se van a activar entonces la infografía y el foro para que no se dejen coger el tiempo, ¿sí? Eh, no tengamos que estar corriendo a final del bloque de los cursos para presentar las asignaciones. Continúo entonces. Resulta que luego de que ya ustedes saben cómo vamos a proceder, aparte, también en el curso están dispuestos 3 libros en la biblioteca Germán Bula, que me parece muy chévere que los tengan, e incluso he sugerido en los cursos que los descarguen o los tengan referenciados porque no siempre vamos a ser estudiantes de la Universidad del Magdalena y estos 3 libros de microeconomía son chéverísimos, son una muy buena herramienta para ustedes y para lo que les gusta también ampliar el conocimiento en esta educación virtual, los pueden descargar. Esta presentación se las paso ahorita por el grupo para que aquí también tengan los links y puedan enviar o entrar directamente. Entonces, entrando a matar y recordando, ¿qué hago yo aquí un sábado a las 4 de la tarde? Que Dios mío, me quiero sentar a ver Emily in París, me quiero tomar un tinto, quiero ir a ver cómo es que voy a hacer mañana día de las votaciones. Y bueno, tantas cosas como costo de oportunidad que tengo yo hoy por estar acá. Por favor, busquen su celular, pregúntele a su inteligencia preferida después de la suya, ChatGPT, Meta, Gemini, Claude, qué es el costo de oportunidad, porque eso hace parte de microeconomía. Hoy usted está asumiendo un costo de oportunidad, está tomando una decisión económica donde decide invertir su tiempo en la capacitación académica y estudio y está dejando de hacer otras cosas. Busque ahí costo de oportunidad y me va diciendo ahorita que lleguemos a ese concepto. En la clase pasada hablamos de lo que tal vez nosotros miramos en fundamentos de economía, que es la economía, que es la ciencia más espectacular de la vida, la ciencia social que estudia la manera como nosotros, las personas, las familias, la sociedad, el Estado, administra ¿qué? Los recursos, que no solamente el dinero, sino los recursos en general. Administra unos recursos que generalmente, casi siempre o siempre son infinitos, limitados, recursos que no siempre se asemejan a nuestras necesidades, deseos y carencias, ¿verdad? Entonces, la ciencia económica es aquella que se encarga de estudiar la manera como los agentes económicos, que repito, son las personas, las familias, el Estado, las empresas, esto es pregunta de examen final. ¿Quiénes son los agentes económicos? Las personas, las familias,
el Estado, las empresas, algunos autores nuevos hablan de las ONG y organismos internacionales, como esos agentes, así como, como la Matrix, como el agente Smith, como esos agentes, diferentes tipos de personas o de grupo de personas, administran, gestionan los recursos limitados frente a necesidades ilimitadas. Para Edgar y todos los que no estuvieron en el video pasado, tienen que verlo porque la verdad fue súper chévere. Mis shows en vivo son espectaculares y ahí hablamos de como una línea de tiempo, como de dónde inicia esta idea de la ciencia económica. Hablamos del periodo paleolítico, neolítico, Edad Media, después de Cristo y hasta hoy, cómo a lo largo de la historia del hombre, cómo a lo largo de la vida o de la existencia del ser humano en el mundo, en la Tierra, ¿sí? Desde su origen tiene conceptos económicos arraigados a su comportamiento. Entonces, desde los uga uga, de los cavernícolas que vemos en esas películas como los Croods o los Picapiedras, cómo esos comportamientos económicos fueron evolucionando a través de la historia. Y es lo que hoy tenemos, en este caso para nuestro hemisferio, nuestro continente y nuestro país en el sistema económico capitalista. Entonces, los que llegaron hoy y los que vinieron también recuerdan que hablamos de un ET, de un extraterrestre que llegó a la Tierra y nosotros llegamos y nos encontramos con ese extraterrestre que ahí está como maluquito, pero él es buena gente y llega y nos pregunta, estamos imaginando, fantaseando, algunos saldrán corriendo, nosotros nos quedamos a hablar con el extraterrestre y él nos pregunta, ¿cómo describirías el concepto de escasez? ¿Cómo se asignan los recursos en la tierra? ¿Cómo toman decisiones en el contexto económico? ¿Y qué ejemplo usarías para enseñarle a ese extraterrestre cómo subsiste la gente o cómo es la economía en la tierra? Entonces ahí varios conversamos, algunos soñaron con ese extraterrestre en la noche, le vino jalando las piernas en la noche, pero tratamos como de explicar lo que todos los días vivimos, ¿verdad? Y llegamos al concepto de economía como ciencia que estudia la manera inteligente, notarians, de que los recursos limitados se utilicen racionalmente para satisfacer diversas necesidades individuales o colectivas que generalmente son ilimitadas. Este es el concepto de economía desde la escasez, ¿verdad? Es una ciencia social. Los griegos fueron los primeros que hablaron de economía. Hablamos de que o economía, digamos, en su origen, la palabra significa administración del hogar y la economía se aplica en todos estos agentes que hablamos, gobiernos, empresas, familias, individuos, que son los agentes económicos. Miramos esta clasificación que vemos acá en la pantalla y llegamos a la microeconomía y que la economía se divide y nos lleva a la macro y a la micro. Y en el CREO de la Universidad del Magdalena vemos fundamentos de economía, microeconomía y macroeconomía. Después de este curso van a ver macroeconomía. Macro, como su nombre lo indica, grande, estudia el Estado, los países, la geopolítica, la economía, la asignación de recursos grande. Y la microeconomía, como su nombre lo indica, hablamos de que micro es pequeño, es la rama de la economía que se encarga de estudiar la conducta de entidades individuales, mercados, empresas, hogares, personas. ¿Quién es el fundador de la microeconomía? Adam Smith. Fue el que en su libro La riqueza de las naciones, que tiene 12 tomos, empezó a hablar de los precios, de la oferta, de la demanda, del capital, de cómo se mueven los mercados, los defectos del mercado, y nos lleva al concepto en los años 1600, como dice la canción del Yo Arroyo, de microeconomía. Entonces la microeconomía tiene teorías, ¿verdad? Las ciencias tienen teorías, hipótesis, preceptos, ¿sí? Que utilizan el método científico y en este caso la microeconomía nos habla del consumidor, nos habla de la empresa, nos habla de la producción y de la distribución. Consumidor, cómo se comportan las personas, las familias en el mercado, cómo se comportan las empresas, cómo son sus costos de corto y largo plazo, ingresos, utilidades y producción, la relación de producción con la combinación técnica de recursos para lograr eficiencia y rentabilidad y la distribución en el caso de teorías que componen la microeconomía. Ese es como el concepto de que llegamos aquí a lo que es.
Entonces, hoy, en la unidad número 1, que ya la habíamos empezado en la sesión pasada, es el mercado y el enfoque del consumidor. Y dentro de las actividades que ya están habilitadas en Moodle está la batería de conceptos. ¿Qué es la batería de conceptos? Es una actividad donde usted va a tomar 20 términos, 20 palabras o conjuntos de palabras que le van a ayudar a esbozar, a entender mejor esta unidad. Usted va a tomar, no debería ser o no es copiar, pegar, perdón, copiar, pegar de mi fuente de consulta, que se puede ser Google Academic, las diferentes buscadores de interfaces o las inteligencias artificiales, sino tratar de construir tu concepto de economía de lo público, de qué es cuál es la división de la economía en las diferentes divisiones que hay, qué es un consumidor, cuáles son los tipos de consumidor que hay, qué son los precios. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar quién fija los precios? ¿Cómo se fijan? ¿Cómo es que llegamos a hoy tener el peso colombiano como moneda de cambio y hay otras divisas o monedas que también nos ayudan a hacer transacciones en diferentes mercados que no son el peso, como el dólar, el yen y otros, el euro, etcétera? Nos hemos puesto a pensar o sabemos de algo de cultura general, historia en esta unidad y en este curso. La idea es que usted pueda adquirir ese conocimiento y pueda aplicarlo a su actividad como administrador público que ya pronto ejerce y que algunos inclusive ejercen desde ahora. Vamos a hacer esta batería de conceptos de manera muy ecuánime, responsable, proactiva, individualmente. La idea es que usted no haga trabajo solo por hacerlo. Yo les dije una buena noticia, es que todos van a ganar la asignatura mientras presenten los trabajos. Yo no sé si tú quieres formarte como un gran profesional en la administración pública y te proyectas a algo, pero la idea es que estos conceptos te queden claros, que tengas claro cuáles son los sistemas económicos, cuáles son los tipos, qué es el capitalismo, qué son los mercados, tipos de mercado y clasificaciones de él, oferta, demanda, equilibrio, elasticidad. ¿Qué es eso de la elasticidad en economía? ¿Cómo existen elasticidades dentro de lo público? Entonces, hay conceptos económicos que se aplican muy bien a la administración y por eso la Universidad del Magdalena y en el Penso está aprobado que este curso de microeconomía para ti es importante. La otra actividad que está abierta es esa, un podcast grupal, que es un podcast, un audio, una simulación de un programa de radio o alguna conversación, foro que ustedes graben conversando acerca de la importancia, la pertinencia de la economía y microeconomía en mi formación como administrador o administradora pública. ¿Por qué es importante la economía en mi formación? ¿Por qué es importante la microeconomía? ¿Qué veo yo de positivo, aportativo, proactivo y como herramienta para mi labor como administrador público? Ese es el podcast. Entonces, creo que con la batería de conceptos y el podcast esta semana pueden ponerse al día, por favor, los que todavía no lo han hecho. La idea es valorar el tiempo que usted está desarrollando aquí, el tiempo que usted está invirtiendo en educación, en la cualificación para la proyección profesional que usted tiene, porque es hora de estar viendo tanto Casa de los Famosos, Wanda Caribe, de estar viendo tanto reality, el quinceañero de la hija de la Valdiri, de estar viendo situaciones o eh, componentes o contenido que a veces nos distrae. No quiere decir que no tengamos espacios de ocio, pero ocio por ocio, ¿hacia dónde? ¿Verdad? Entonces la idea es que nos podamos enfocar. Dana Navarro, Dana, ¿qué encontraste del concepto de costo de oportunidad? ¿Lo buscaste? Dana, Dana se fue. Valentina, hola, Vale. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué te dice ahí tu Muy celular? bien. ¿Qué es el costo de oportunidad? Me dice que el costo de oportunidad es el beneficio, utilidad o valor potencial que se pierde al elegir una alternativa sobre otra. Representa la mejor opción no seleccionada al tomar una decisión, reflejando el sacrificio implícito cuando los recursos son limitados. Se aplica tanto en finanzas como en el tiempo y decisiones cotidianas.
¿Qué te parece ese concepto, Vale? Pues ¿Cuál- eso aplica pues a lo que usted estaba diciendo inicialmente, que por lo menos ahora nosotros estamos decidiendo formarnos acá y no estar pues haciendo otras cosas. Y mira que en economía y en microeconomía y en tu comportamiento como individuo, como agente económico, tú eres un agente económico. Vale, eso se cuantifica, eso se vuelve número. Y hagamos un escenario en donde una persona termina el bachillerato idealmente y tiene una toma de decisión, tiene una disyuntiva. ¿Qué es una disyuntiva? Busque también ahí los términos y anótelo. Disyuntiva, ¿qué es? Es una situación en la que una persona debe elegir entre dos opciones o dos vías, excluyendo la otra. Es decir, yo solamente tengo una sola vía. Profe, es que yo estoy soltera, pero yo estoy enamorada, enamorado de dos personas. Eso no es, eso es una disyuntiva tremenda, pero esa no es la disyuntiva que estamos hablando en economía. Eh, Financiera y económicamente es bueno ser monógamo, fiel, amoroso y tener una pareja estable y duradera, como la paz. Porque a veces sale costoso. Entonces, tips de profe de economía. Cuando los seres humanos tenemos disyuntivas o toma de decisiones, llegan estos conceptos como el costo de oportunidad. Una persona sale del bachillerato, tiene dos opciones, o entra a trabajar, a tener empleo, a generar ingresos, o entra a la universidad. Muchas veces dice, profe, pero es que yo tomé las dos decisiones porque yo trabajo de día y estudio de noche. Maravilloso. Pero en este caso específico, ceteris paribus, teniendo en cuenta que los demás factores se mantienen igual, podemos analizar perfectamente, y este es el ejemplo que sale en los libros de economía, de costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad de un estudiante universitario? El costo de oportunidad de un estudiante universitario es que invierte el tiempo en estudio, 5 años, 4 años en una carrera, decide no entrar en el mercado laboral, por ejemplo, siendo un operario de McDonald's, por hablar de una marca, que recluta o captura muchos jóvenes y mensualmente ese operador de McDonald's tiene un ingreso de el mínimo 2 millones algo, ¿verdad? Vamos a poner que se gana 3 millones de pesos para que seamos optimistas. El costo de oportunidad de ese estudiante son 3 millones de pesos mensuales. 3 millones de pesos mensuales. Y lo podemos cuantificar. El costo de yo estar estudiando, de estar en las aulas, mi costo de oportunidad son 3 millones por 12. Regla simple, hagamos una operación simple. 3 por 12, 36 millones de pesos anuales. ¿Cierto? Pero ese costo de oportunidad yo también lo puedo medir de otra manera y puedo encontrar mi rentabilidad o beneficio en que yo terminando los 4 o 5 años de mi carrera saldré al mercado laboral cualificado con un rasero o una tasa o una cualificación que me permite que mi ingreso no sea 3 millones de pesos como un operario de McDonald's, sino que como profesional en administración pública, mi salario está tasado o está en el mercado en 5 millones, ¿verdad? Entonces yo gasté, invertí, asumí el costo de oportunidad de no entrar al mercado laboral inmediatamente, sino que me dediqué a estudiar, a calificarme, a cualificarme para poder tener un rango, una hoja de vida que me permitiera o que me permita tener un ingreso mayor a un salario mínimo. ¿Sí? Ahí se ve muy bien ese concepto, ¿vale? De costo de oportunidad. Y la idea es que usted, si está viendo televisión, está en el Instagram, está en el TikTok, o está conversando con otras personas y me está dejando hablando solo, no lo voy a perdonar, no está asumiendo un costo de oportunidad efectivo, porque o estás en redes sociales o estás concentrado en tus clases para poder cualificarte de verdad y llegar a ser competitivo, porque el mercado laboral es una selva y los que trabajan lo saben. No está fácil la cosa. Listo. Entonces, ya con el concepto, dime, vale. Vale, quedó tocado. Por ejemplo, también, por ejemplo, también sería como una disyuntiva, por ejemplo, en mi caso, que yo salí del colegio y eh, ingresé en el SENA y no en la universidad. En el SENA demoré menos tiempo con el técnico que hice y cuando terminé empecé a trabajar. Claro, fue tu decisión y tomaste en cuenta lo que dice el concepto que leíste. No sé si lo puedes ver de manera individual, las variables que debes tener en cuenta para tomar esa decisión. No solamente es la variable económica, ¿vale? También la del tiempo, ¿verdad? Uno tiene que saber tomar decisiones, como dice la canción, decisiones en la vida.
Y esas son las que uno tiene que empezar a cuantificar. Y entonces resulta, para cerrar el tema del costo de oportunidad y podernos ya avanzar, que nosotros la clase pasada vimos esta araña. Nos quedó claro que los recursos son limitados, ¿verdad? La estructura del capitalismo. Y hoy vamos a ahondar un poco en, ay, miren, yo les tengo una imagen bacanísima, miren acá, que habla de lo que estamos hablando ahora. Mira, Homero Simpson. Es viejito porque ajá, ustedes saben que la profe es viejita, ya cuarentona. Pero Homero Simpson siempre es como un meme de mi época y lo comparto con ustedes, donde en este principio económico aplica muy bien. Homero siempre tenía un angelito y un diablito, ¿verdad? Y mira que en este principio de enfrentamos disyuntivas hay que tomar decisiones. Debemos generalmente renunciar a algo que nos gusta, ¿sí? Y elegir entre dos objetivos. Y lo hacemos a diario desde que nos levantamos. Desde que nos levantamos estamos tomando decisiones económicas. Cuando vamos a hacer compras con hambre, no vaya a hacer compras con hambre, coma antes de ir a Lara, al Gusto y Bueno, al de uno, bueno, Gusto y Bueno ya no existe, al de uno, al SAO, al Éxito, donde quiera que usted, a la plaza de mercado de su municipio, de su distrito, de su capital, no vaya con hambre, porque neurológicamente cuando uno tiene hambre compra más, lleve una lista, sea eficiente con esa lista, qué tan difícil es a veces maniobrar con eso, ¿verdad? Y nos queda claro, reafirmamos que los recursos son escasos y que hay que tomar decisiones como consumidor. En microeconomía, digamos, en nuestro curso, dentro de las teorías que están en microeconomía, que está la teoría del consumidor, ojalá no dé tiempo de verlos, hay que aterrizar muchos aspectos. Primero, tener en cuenta, pregunta de examen, ¿cuál es nuestro sistema económico? Nuestro sistema económico es el capitalista. ¿Cuál es nuestro sistema económico? Capitalista. No, que yo sueño con que el mundo sea socialista, comunista, marxista, leninista. Está perfecto. No existe un país puramente en el mundo, no ha existido que haya sido 100% socialista. Sí hay países que han tenido sistemas económicos mixtos con visión de sistema económico mezclado, por decirlo así, entre el capitalismo y la forma de llevar la economía de un territorio desde el cooperativismo, ¿cierto? Los sistemas económicos pueden ser divididos o la clasificación se da de acuerdo a cómo asignan los recursos. Y aquí el Estado tiene gran protagonismo. ¿Cuáles son los recursos que se asignan? Los medios de producción, la tierra, el capital, ¿sí? Entonces, en ese aspecto y en ese sentido, los sistemas económicos se dividen o se clasifican según la economía política en economías capitalistas o de libre mercado, sistemas económicos capitalistas o de libre mercado, que es el que nos aborda a nosotros, economías socialistas o planificadas, que esta la teoría es divina, pero no ha habido en la práctica uno 100% en este sistema económico, y las economías mixtas, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros llegamos a nuestro país Colombia y a la actualidad, debemos ser capaces ya de considerar que vivimos en un sistema capitalista, donde los medios de producción, eh, donde la empresa tiene preponderancia, donde el libre mercado está como premisa y ley económica en el país. Que en algunos países haya sistemas económicos capitalistas más rígidos y otros más laxos es otra cosa, pero nuestro sistema económico es el capitalismo. Y aquí, cuando llego a este tema, en economía de lo público, en administración pública, ojo con lo que le voy a decir, que esto no, lo va a encontrar en algunos libros de manera diferente, pero esto es algo que la profe Ángela les va a compartir desde su estructura y de la humilde experiencia que tengo en lo público y como economista. Entonces hay tantos chicharrones en lo público, hay tantos niveles de corrupción, hay una asignación de recursos, y bueno, los niveles de corrupción no lo estoy diciendo yo como una premisa mía, tenemos altos niveles de corrupción y somos de los países en el ranking top 10 del mundo donde los recursos se desvían. Y en nuestro análisis como administradores públicos, muchachos y muchachas, quiero que hoy se queden con esta idea. Nuestro sistema económico es el capitalismo, ¿sí o no? Aquí tenemos el sistema económico de los recursos.
Y nuestro sistema político es la democracia. Sistema económico capitalista, sistema político, democracia. ¿Sí o no? Son dos sistemas. Sistemas que el deber ser es que confluyen en algunos aspectos, pero que tengan sus dinámicas particulares. Hay algunos autores, Joseph Stiglitz, Roberts y unos modernos, que hablan de, bueno, Joseph Stiglitz lo habla en la el malestar de la globalización, que hablan de que cuando ese sistema capitalista y el sistema democrático se permean de manera tan nefasta y en palabras castizas, lo económico rompe las estructuras del Estado, de la democracia, de la participación ciudadana, del voto, de las entidades, institutos, direcciones, ministerios, empresas, entes territoriales del Estado, cuando el capitalismo rompe esa barrera de lo que cada sistema debe ser, es allí donde ocurre crisis y caos. ¿Sí? Si yo estoy estudiando administración pública y estoy viendo microeconomía, yo debo entender la teoría, digamos, o el contenido académico que estoy viendo en la unidad, en las unidades y en el curso, versus lo que pasa realmente con los recursos en el Estado. ¿Sí? No hay una votación en el mundo actual, ni la de la FIFA, ni la del Papa, Reverendo Papa, en Roma, cualquier espacio democrático donde exista la palabra voto tiene un tinte económico. Y mañana tenemos un proceso electoral. Y es allí donde se rompen las lógicas de cada sistema, ¿cierto? Entonces, nuestro sistema económico es el capitalista. Tenemos un sistema democrático como sistema político. Y la teoría microeconómica llevada a la administración pública nos debe retar a analizar la toma de decisiones, porque la economía es la ciencia de la toma de decisiones. ¿Qué presupuesto público municipal, departamental, distrital, nacional alcanza para suplir, por Dios, tantas necesidades que existen en nuestros territorios? ¿Cierto? La microeconomía es esa rama que estudia el comportamiento de las empresas, las personas, los individuos, y en macro van a ver el componente del Estado. Pero hoy y en las semanas que nos faltan de clase, la idea es que usted pueda analizar, aterrizar, y usted no se me pierda y no diga, bueno, pero yo por qué estoy dando el consumidor, por qué estoy dando los mercados, por qué estoy dando los productores si yo estoy estudiando administración pública. Porque es necesario que entienda la dinámica de la ciencia económica. ¿Sí? Uno de los objetivos de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios en los precios, en las demandas y en la oferta. Cuando los precios, que es una variable de medición, cambia, los compradores y los vendedores reaccionan de maneras diferentes. Entonces, la microeconomía aplicada y en los textos que están dispuestos también en la plataforma, usted lo puede encontrar. Encontramos conceptos como costo de oportunidad, que no nos lo llevó Vale, ley de oferta, ley de demanda, y encontraremos también en estas teorías que se establecen en la microeconomía ítems que nos van a ayudar a nosotros a ser unos buenos administradores públicos para tomar decisiones. Resumo con esta imagen el concepto de microeconomía para pasar a una pregunta que les voy a hacer, porque están callados y no quiero que se me duerman. Un café de la sierra, unas tajaditas de guineo con queso mientras la profe habla. Microeconomía estudia el comportamiento económico de las empresas, hogares, individuos y su interacción con los mercados. La microeconomía estudia el consumo, la producción, las decisiones. Tiene conceptos como teoría de juegos. Tiene aspectos como el costo de oportunidad. Estudia cómo se colocan de acuerdo esos oferentes y demandantes en los mercados, cómo se comporta una persona de manera individual, pero también cómo confluye en los mercados. Quiero preguntarle a Edgar, que está nuevo aquí. Le va a tocar hacerlo en el podcast, Edgar. Edgar, ¿estás por ahí? Claro, profe, tengo la mano levantada.
Ah, ok, bueno, pregúntame primero, pues, y después te... No, no, yo no le puedo preguntar nada. Estoy fascinado escuchándolo con ese vacile que usted tiene de costeño totalmente. No, Eh, yo ese, intento ser neutral, ese, pero se me nota que... no, 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 se nota de que hablar. No, chévere, chévere, o sea, es agradable. Por lo menos a mí me gusta cuando escuchan algo que yo desconozco, me gusta escuchar primero para poder ir analizando lo que usted dice y para que voy entendiendo. ¿Qué relación ¿Cuál es la entonces pregunta? tú que tiene esta microeconomía con tu rol de estudiante de administración pública? ¿Cómo crees tú que todo esto que yo te estoy diciendo y digamos entendiendo un poco mejor, y sé que lo vas a entender mejor porque así como te ha escuchado escuchar, te ha gustado escuchar hasta ahora lo que he dicho, vas a ahondar en la plataforma? ¿Cómo crees tú que te va a ayudar esto de la microeconomía, la economía en tu labor de administrador? Venga. Pues bueno, yo soy impresión crítico y bueno, aquí estoy entendiendo algo que, bueno, a veces uno no entiende en la cuestión de la creación de los planes de desarrollo en los presupuestos y eso que dice que porque uno, casualmente esta mañana le preguntaba a un profesor eso, o sea, que por qué un alcalde deja algo mocho y el otro no está obligado a terminarlo, o sea, son cosas, porque aquí te acaba de decir algo clave, o sea, la toma de decisiones es una cuestión que, que como hay yo digo que hay un egoísmo, es un egoísmo político lo que dice, porque si usted es el alcalde que termina y yo soy el que sigue, y usted deja una obra mocha, ¿por qué la tengo que dejar mocha? Tengo que terminarla, debo terminarla, eso debe ser el deber ser de la cosa porque no perjudicamos a la comunidad, no perjudicamos al pueblo, o sea, debo seguir por la misma línea. Y luego empezar yo con lo que me corresponde o con lo que yo prometí que iba a hacer, pero debo terminar lo que usted dejó ahí. Eh, pero resulta y pasa que aquí en Colombia el sistema político de nosotros no obliga a nadie a terminar lo que otro terminó. O sea, por eso aparecen los elefantes blancos, por eso están los fraudes en las cosas. O sea, ¿por qué no hay algo que los obligue? Entonces, no, a mí particularmente eso me dejó frío con la pregunta que cuando le preguntaste al profesor esta mañana. O sea, porque, oye, como, o sea, no entendía por qué hay tantas cosas que dan muchas por ahí. Y resulta y pasa que es que el otro no está obligado a terminarlo. ¿En qué ¿Y quién asignatura, termina perjudicado? La gente. fue esa pregunta, Edgar? ¿Cómo? ¿En qué asignatura se dio esa pregunta? Eso fue en la cuestión de planes de desarrollo. Se llama Principios en la formulación de planes de desarrollo. Exacto. Ah, bueno, yo No, se también llama formulación de planes de desarrollo. Formulación de planes de desarrollo se llama. yo les di principios en la formulación, sí. Bueno, a mí no, profe, porque yo vengo del SENA, yo soy tecnólogo en gobierno local del SENA, yo acá arranqué en el módulo Ah, profesional, estoy viendo pero hay yo creo que a tus de algunos diferentes. Sí, a compañeros sí les nosotros di. sí, a nosotros sí. Y hablábamos de eso, ¿verdad, Tati? Señora, claro Venga, que sí. te perdiste de mis clases de formulación que fueron espectaculares. No, no es que se nota, Bueno, profe, es y que eso, sí, y apenas eso, la primera que la estoy escuchando y ya sé que es espectacular, o sea, con usted uno no se puede dormir. no, busque café, si se duerme, busque café, hermano. Mire, en la formulación de planes de desarrollo, y ahora están viendo ustedes formulación, yo doy principios, que es como el introito, la introducción a formulación. Existen ese tipo de vacíos en las normas, en las leyes, en el marco colombiano, ¿verdad? Y es ahí cuando uno no encuentra lógica, lo que tú me estás diciendo a mí, y ojo con la parla académica, que siempre les insisto con la parla académica y hablar bien, y para hablar bien hay que leer, y para hablar bien y para expresarse y encontrar las palabras para expresarse, la única manera es leer. Eso que tú me estás diciendo yo lo traduzco en lo siguiente, es poder tú razonar y ser racional contrastando la teoría económica, la ciencia económica, la microeconomía, los principios y leyes de la economía con lo que pasa en tu territorio. Y es poder entender que en la eficiencia de los recursos y que en el caso particular de los planes de desarrollo es ilógico no tener continuidad en obras porque los recursos siempre son escasos y lo que se quiere en el estado, en la familia, en tu casa, es comprar la canasta de huevo lo más económico. Es que si yo empiezo una obra en mi casa de remodelación, no es que va a llegar ahora mi hermano, mi hermana, el novio de mi hija y va a llegar y va a dejar esa obra mocha y luego hace otra remodelación. No es eficiente, hablando en términos y en ejemplos de mi vida como individuo. Entonces, si no es eficiente mi vida como individuo y los recursos que administro no los administro bien, tampoco voy a ser un buen administrador público.
Y eso va en la coherencia de elección también, en democracia, a quién estamos eligiendo. Y es todo un rollo bacanísimo. Pero estoy encontrando en la pregunta que yo te hago y en tu análisis, a pesar de que no estuviste conmigo en principios en la formulación de planes de desarrollo, en que la teoría te sirve para eso, para tú chocarte con la realidad y decir, es que aquí no hay eficiencia económica, aquí Exacto. no hay coherencia económica en el territorio, porque los temas políticos, politiqueros y egos personales superan la teoría económica que dice que hay que ser eficientes en la administración de los recursos. Yurley, no creas que no te Exactamente, vi, profesor. levantaste la mano, Yurley. Cuéntamelo tú. Eso, no, profe, déjeme terminar. O sea, es que usted dijo lo que yo quería decir como profe, usted, o sea, usted me entendió el mensaje, yo lo iba a decir al final de eso, porque yo le iba a contestar la pregunta, o sea, ¿cómo contrata? O sea, uno en el hogar también tiene que tomar decisiones y hay veces que hay que priorizar cosas por encima de otras para poder uno llegar a lo que es, por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo 57 años y yo tampoco soy tan joven. Yo quiero terminar esta carrera porque es una meta mía personal. Me tocó estudiar después de que ya no pude estudiar cuando joven. El bachillerato lo terminé en el 2004, por ahí hice un tecnólogo en el 2015 y así he ido. Cada vez que aparece la oportunidad, aparece esta oportunidad aquí, pues y estoy terminando esta carrera gracias al Señor que me permita hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que puedo ayudar a construir algo mejor para la gente venidera, para los hijos que están en formación todavía. Entonces, es como ser un ejemplo, o sea, uno tiene que romper las cosas tradicionales de que uno es de que porque no pude, de que no quise, o sea, yo creo que uno, en este momento que estamos en esta época de tecnología, creo que todos podemos hacer cosas a diferentes edades. Yo conozco personas mucho más viejas que yo que se han graduado de abogados, que se han graduado de ingenieros. Entonces yo no puedo ser la excepción, o sea, si esas personas pudieron, yo también Tienes que puedo. escribirme al WhatsApp para yo agregarte y veas mis estados, por favor. Somos personas en formación con vocación y potencial de transformación en nuestros territorios. No lo olvidemos, no nos dejemos Así opacar es, señor ni juez. callar. Así Hay que es. seguir en la búsqueda de ser equitativos, también de crecer profesionalmente, de crecer económicamente. Y cuando yo doy este curso de microeconomía, siempre le digo a mis estudiantes, por ejemplo, ahora vamos a entrar ya en la teoría del mercado. Les voy a explicar de manera y a compartir el conocimiento sobre la teoría del mercado. Pero este curso sirve también para uno empezar a tomar decisiones, porque la economía es la ciencia de las decisiones, de tipo personal. Y una de las cosas que mi abuela siempre dice es, uno no puede ser buen profesional si no es buena persona, ¿sí? Y cuando uno entiende la economía, entiende la microeconomía, yo soy economista hace 20 años, ¿sí? Y he seguido estudiando la línea económica y me falta muchísimo por aprender. Y es muy duro para mí tomar decisiones cuando yo hablo de un viaje a San Andrés y el celular me está recordando que hay una agencia de viaje y el consumismo me lleva y me gustan los zapatos y los bolsos y yo lleno los carritos yo no tengo Temu, en mi casa está prohibido el Temu y el TikTok, tengo 3 hijos. Y hay plataformas que yo prohíbo en mi casa, literalmente prohibición, porque no es dictatorial, sino que lo hago por la formación de ellos. Y yo a veces, bueno, yo compro a veces por Dafiti, Linio, Amazon. Y aplico, por ejemplo, a nivel personal, y lo vamos a ver ahora en las decisiones del consumidor, la norma o la ley de la compra virtual. Y hay unas preguntas que las voy a compartir en mi estado, Edgar, agrégame, por favor, y me escribes para que lo puedas ver. ¿Qué preguntas debes hacerte tú antes? Profe, ese número, disculpe, ese número que está ahí es el suyo. Sí, 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 sí. Alguien que le pase el número a Edgar, por favor, por el chat. Y entonces la idea es responderte esas preguntas para ser eficiente económicamente. ¿Por qué tengo yo que tener 20 pares de zapatos tenis cuando estoy viendo que los tenis son los que más aparecen en Chile, en la montaña de recursos, de telas, de basura, textil, que están afectando el medio ambiente, afectando el ambiente y los ecosistemas? ¿Sí? También tengo un podcast de Nat Geo donde hablan sobre este basurero a cielo abierto de ropa y zapatos. Hay que ser eficiente con lo que uno compra, hay que mirar la moda de manera responsable, hay que entender que los recursos son limitados. Y mi abuela dice, si uno no es buena persona, no es buen profesional. Yo les digo a ustedes, si usted no administra su finanzas y su economía personal y familiar de manera eficiente, ¿qué tipo de administrador público quiere ser? O digamos, ¿qué tipo de aspirante a un cargo de elección popular podría ser? Hay que mirar eso detrás de, ¿verdad? Ojalá eso fuera lo que primara. Vamos a empezar con la teoría. Ah, bueno, me levantó la mano, que no se me va a salvar. ¿Qué me querías decir? Yarley, ¿quién fue la que me levantó la mano?
Profe, yo lo que le iba a decir era que como el compañero no había estado en la clase de usted en la clase pasada y no había estado en el semestre pasado, en la parte de planes de desarrollo, usted nos enseñaba y inclusive en la clase pasada nos decía, la microeconomía va muy pegada, va de la manito con los planes de desarrollo, porque cuando tú realizas un un plan de desarrollo, tienes que saber con qué recursos cuentas y hasta dónde vas a poder llegar con dichos recursos y que uno como administrador público tiene que utilizar esos recursos de manera eficiente y efectiva para que ese poquito de recursos, esa cantidad de recursos, sea mucho, sea poco, nos beneficie a todos. Trata de cumplir lo que más se pueda en todos esos planes que tú creaste. Así es, Profe, se le cerró el micrófono. Que a la profe como que se le está yendo y viniendo la señal, porque queda como muda. hola, 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 hola. Ya me escucho. Voy a apagar la cámara porque creo que la señal está como mala. ¿Me escuchan bien ahora? Hola. Sí, profe, sí. Perfecto, sí, le hablábamos de eso. Y mira que Escucha perfecto. mi papá que es mi promotor desde niña de lectura y de todo, y les decía, yo no sé si les decía que mi papá me pagaba por leer, él siempre dice que el conocimiento es luz, el conocimiento y ley es luz. Cuando tú estás sentado en una alcaldía, en un municipio, en el parque, o trabajas en la administración pública, en el ente, o en un hospital, o en una S, y te encuentras con que normalmente antes sin estudiar tú sabías que había crisis financiera, no había plata, etcétera. Pero como el conocimiento es luz, cuando tú entiendes que los recursos siempre, siempre por principio económico, siempre van a ser limitados, tú entiendes, tú ves la administración pública de manera diferente. Y a nivel personal pasa, muchachos y muchachas. Mi abuela también me dice, mi abuela le decimos la mona, porque era monita cuando chiquita. La monita me dice a mí que cuando uno más gana, más gasta. Mija, es que cuando uno más gana, más gasta. Entonces uno empieza a trabajar y empieza a ganar platica, y empieza a salir, se va a tomar en las noches sus cócteles, a hacer vida social, luego se compra una motico, pero ya no quiero una motico, sino que quiero un carro, un automóvil. Te llevo y me compro el carro. Vivo alquilada, me compro un apartamento. Ahí endeudada voy. Ya no quiero un carro automóvil, quiero una camioneta, 4 puertas, TXL, y voy cambiando de carro. Y sigo tomando decisiones de mercado, de consumidor y de gasto. ¿Ok? Tenía un televisor de 20 pulgadas, ya lo quiero de 72. Cambio mis muebles. Tomo decisiones económicas todo el tiempo con base en mis ingresos. Y encontramos ricos en el mundo, como Elon Musk, que tiene avión, helicóptero, pero quiere viajar por todo el universo. Entonces hace viajes una vez al mes alrededor de la Tierra porque quiere ver la Tierra desde la Luna, porque quiere ver desde el espacio cómo se ve su casa, será ahí abajo. Y eso hace parte, y no sé si les decía la clase pasada, y por favor, alguien que lo anote en el chat y lo va a buscar en su celular, momento tóxico de la profe. El momento tóxico es cuando le brindo una reflexión para su vida. Y los griegos y romanos y nuestros antiguos hablaban de la carencia ontológica. Por favor, anótelo. Carencia ontológica. ¿Qué es? Pregúntele a su inteligencia personal, artificial y todo lo que tenga ahí como fuente. Carencia ontológica, la carencia del ser. La carencia ontológica es una característica del ser humano. El ser humano nunca está conforme con lo que tiene, nunca. Es una característica antropológica, sociológica, psicológica que se ha estudiado a través del tiempo y es que el que le ha permitido al ser humano evolucionar. Porque desde aquel uga uga que vivía en una cueva y que vivía en una aldea, hasta el ser humano de hoy que tiene un avance tecnológico exorbitante, es que siempre quiere más. Yo le decía a mi esposo en diciembre, a mí me gustaría congelar el tiempo en lo tecnológico, porque es que uno compra un celular de no sé cuántos millones de pesos y ya el otro año hay otros y tiene otras aplicaciones y hasta dónde, o sea, el ser humano hasta dónde quiere. Yo creo que con lo que tenemos hoy nosotros podemos vivir el resto del resto de la era en la Tierra. O sea, con lo que tenemos hoy, el agua, la gasolina,
la vivienda, los vehículos que tenemos hoy, las industrias. O sea, si nosotros frenáramos el avance tecnológico científico, es mi teoría, Ángela, no estoy diciendo que eso es el deber ser, nosotros pudiésemos subsistir, pero siempre estamos buscando más en la ciencia, buscando más en lo académico, buscando más en la familia y buscando más en lo económico. Y esa carencia ontológica per se no es negativa, porque es la que permite la evolución. Pero la carencia ontológica en lo económico es, iba a decir una mala palabra, es fregadísimo, es complejo. A veces veo los videos en YouTube de las clases y digo yo, ¿por qué dije esto? La carencia ontológica económica, microeconómica, es terrible porque yo no puedo sostener mi vida desde lo que carezco. Por eso es que en las religiones, bueno, las religiones o con las deidades que tenemos y en los grupos sociales, culturales y religiosos que tenemos de diferente tipo, no solamente cristiano, católico, Buda, no sé, siempre se habla de la gratitud. Cuando uno empieza a agradecer todos los días por lo que tiene, empieza a dejar de vivir en carencia. Y vivir en carencia es desear, porque a veces no es necesidad, sino deseo, tener más y más y más. Edgar, te voy a dar la palabra final porque se me va yendo el tiempo. Son las 5 de la tarde y ustedes saben que conmigo la clase no alcanza. No alcanza, ¿verdad? Alcanza, nunca No, alcanza. profe, es que esta es una conversación que yo en estos días yo hablaba con unos amigos, o sea, yo analizo personas que son amigos y incluso familiares que nunca están conformes en ningún lado, ya, o sea, no agradecen nada, simplemente se cambian de un lado para otro porque no es que el man esto, yo digo, pero ¿por qué pasa eso? O sea, fíjese que esta clase suya me ha despejado dudas preguntas que yo mismo me venía haciendo ya, y que yo analizo mucho la gente se queja, gente que tiene muchas cosas y se queja, y, o sea, yo digo, Dios mío, entonces Edgar, yo tendría que estar, ¿dónde? te voy a Dígame. recomendar un libro que me lo estoy leyendo ahora. Es gruesecito. Ay, que se alcanzar. No sé si lo logras ver ahí. No, no se ve. No, no sé. Se llama De animales a dioses. Es gruesecito. De animales a ¿De dioses. Sí, de quién es el libro? Yo, de yo, Yuval Noah yo soy buen Harari. lector. De ¿Cómo? Yuval Noah Harari. Por favor, alguien que lo copie ahí en el chat. De animales a dioses. Yo te recomiendo que lo compres porque está en PDF, tú lo puedes leer, pero es larguito. Yo que leo, trato de leer rápido porque no tengo tiempo y como tengo 3 hijos, tiene casi 500 páginas. Pero es un libro donde uno analiza la evolución del hombre y hay términos económicos aquí. Se los recomiendo. Ahora les mando una foto. Vamos a hablar del mercado. Entonces, cuando hacemos este análisis de la vida, del contexto, de que tomamos decisiones económicas desde que nos levantamos, de que a veces pensamos que la economía está lejos de nosotros, pero vivimos hablando de economía, encontramos la teoría del mercado. Para entender la teoría del mercado desde la microeconomía debemos entender qué es el mercado. Entonces nosotros en la mente nos dicen mercado y pensamos en la plaza de mercado a comprar guineo, queso, la yuca, ñame, plátano, ¿sí o no? Y está bien, porque en nuestra cultura se le llama mercado. En otras culturas le llaman galerías. En el Pasto, Popayán, Cali le llaman galerías a la plaza de mercado. En España tienen otros nombres, ¿verdad? Pero la plaza de mercado es el ejemplo perfecto para conceptualizar qué es el mercado. Y el mercado en economía desde el punto de vista económico, el mercado es definido como un lugar hasta el siglo XIX y principios del XX, un lugar físico, ¿cierto? Donde se reúnen quienes, compradores y vendedores, para realizar intercambios. Y en la historia de la economía en el tiempo, que es una asignatura que yo ofrezco en otra universidad, 6 meses duramos, bueno, 4 meses dura el semestre, analizando cada una de las corrientes económicas, empezamos a analizar y nos damos cuenta que el mercado es un ring de boxeo. Y así lo conceptualizó David Ricardo y los clásicos de los 1600. Es un ring de boxeo donde hay unos opositores, el comprador y el vendedor, y son fuerzas que se repelen o son fuerzas contrarias, porque el comprador tiene un propósito. El propósito del comprador es comprar a precio razonable y ojalá en oferta. Y el propósito del vendedor es vender a un buen precio, ojalá alto, para que le genere rentabilidad.
Entonces miren cómo los mercados se convierten en esos espacios, esos rines de boxeo donde confluyen esas dos fuerzas para intercambiar algo, un bien o un servicio. A veces se intercambia per se entre uno y otro, como pasaba en la antigüedad con el trueque, que fue una actividad económica de las primeras que se dio, y hoy día con el dinero o con los recursos o con los capitales, ¿verdad? Hoy día ya el mercado no es un lugar físico solamente, porque encontramos espacios virtuales donde confluyen vendedores y compradores. Temu, yo no me encuentro con el tipo chino-japonés que me va a vender a mí mi artículo, pero ahí está el vendedor y el comprador. Y entonces el mercado es visto como ese conjunto de consumidores actuales y potenciales que van a comprar. Para que exista el mercado debe haber un comprador, un vendedor, un producto y un precio. Ya. Y el mercado, ahora les he hecho un cuento de Temu, me recuerdan porque eso se sale un poquito de lo que estoy hablando. El mercado, los actores, como les decía, eh, son de diferentes tipos y los mercados también tienen diferentes clasificaciones. No sé si alguna vez te has puesto a pensar en el mercado, no solamente como esa plaza, sino como ese espacio físico o intangible donde van los compradores y vendedores, transan algo, intercambian algo por un precio determinado y hace parte como del sistema económico. Y lo damos por hecho. En economía se estudia y usted lo está estudiando en administración pública ahorita. Y resulta que en el mercado están los compradores y vendedores que se llaman oferentes y demandantes. Ojo, en economía demandantes no es el que va a demandar al hombre porque por la cuota alimentaria no. Demanda en lo jurídico es una cosa y en economía demanda es consumo, ¿ok? Pregunta de examen, ¿qué es la demanda? No es un proceso judicial. Usted está estudiando administración y está en economía. La demanda es compra, ¿ok? Entonces hay oferentes, personas productoras que ofrecen sus productos y servicios en el mercado y hay demandantes. ¿Cuál es el objetivo? Intercambiar un determinado producto o servicio. Hay intereses contrarios, se justaponen, ¿sí o no? Y hay mercados de bienes, servicios, factores de producción. Y se clasifican en infinidades de tipos de mercado. Y el tomo de la riqueza de las naciones de Adam Smith de los años 1600 tiene 12 tomos. Tiene 2 tomos gruesos, 2 libros gruesos de solo mercado. Imagínense ustedes. Acá no lo vamos a ver tan profundo, vamos a verlo resumido. Pero quiero que tengas en cuenta que el mercado, como sujeto de encuentro entre un comprador y un vendedor, tiene diferentes clasificaciones. Entonces, hay clasificación geográfica. Hay mercados locales y regionales, mercados multinacionales y extranjeros, mercados nacionales y mercados globales. A nivel geográfico, yo encuentro las plazas de mercado en mi pueblo, locales y regionales, tienen un tipo de productos y servicios que me ofrecen ahí. Hay mercados nacionales, ¿sí? Necesidades que se suplen con características específicas en un territorio y que tienen sus referentes. Entonces, yo, por ejemplo, en Santa Marta, en el distrito, yo encuentro un mercado hermoso de mochilas aruacas que huelen delicioso, ¿cierto? Y en el mercado local o en la plaza artesanal, donde yo pueda comprar esa mochila tiene un valor. Voy a colocarle un valor de 385.000 pesos. No crean que es que yo paso buscando mochila, aunque estoy buscando una de un color café que no la he podido encontrar. Y el olor es espectacular. Pero si yo me muevo a lo nacional y me voy al aeropuerto El Dorado en una tienda artesanal colombiana, esa misma mochila tiene otro valor, porque se considera en ese mercado, en ese lugar, un bien con unas características parecidas, pero con unos costos de transporte, de logística diferentes, ¿verdad? Hay mercados multinacionales y extranjeros que la globalización no los trajo. Por ejemplo, en todo el mundo hay McDonald's, ¿sí o no? Encontramos marcas que trascienden las barreras y límites geográficos y están integradas a diferentes naciones, países y continentes. Y obviamente el mercado global, que es todo lo que uno llama o lo que llaman algunos autores, somos ciudadanos del mundo, las joyas, los automóviles, las billeteras, toda esta parte de consumo que se supone no tiene límites ni tiene barreras dentro de lo geográfico.
Esta es la clasificación de los mercados desde el punto de vista geográfico, ¿sí o no? Pero también hay otro tipo de clasificaciones. Tenemos una clasificación, por ejemplo, de mercados según el tipo de consumo. El mercado que nosotros diariamente estamos inmersos es el mercado de consumo, el pan, la leche, el vestuario, ¿sí o no? Todo lo que es consumo masivo se llama mercado de consumo. Hay un mercado de servicios. Los servicios públicos son un mercado, las asesorías, las capacitaciones, todo lo que es intangible. Ustedes están educándose y la educación hace parte del mercado de los servicios, por ejemplo, ¿cierto? Son consumidores de academia y el oferente es la Universidad del Magdalena y es un intangible y cancelan y pagan por un intangible, ¿verdad? Ese tipo por el tipo de consumo. Entonces tenemos el mercado de consumo, el mercado de servicios y los mercados industriales o intermedios, que es donde las empresas, por ejemplo, compran sus materias primas, porque las empresas necesitan también consumir, necesitan también comprar. Y en cuanto al tipo de consumo, podemos encontrar esta clasificación. Se las menciono por teoría de mercado, pero a mí la que me interesa que usted se queme el cerebro ahora y que no se comporte, porque yo no creo que aquí hay terians ni hay jóvenes que ya no quieran pensar, aquí todos pensamos y nos gusta pensar bastante, es en esta clasificación que en lo público queda de una manera espectacular. Ya tenemos geográfico, tenemos de consumo y otros. Miren, ahí encontramos clasificaciones que, como les digo, los dos, tres tomos de Adam Smith nos quedan chiquitos. De acuerdo a su área geográfica, de acuerdo a lo que se ofrece, de acuerdo con el tiempo de formación del precio, de acuerdo con la competencia. Hay diferentes tipos de clasificación. Pero en esta tutorial del mercado para administración pública y para microeconomía de mis estudiantes queridos y amados de la Universidad del Magdalena, la clasificación del mercado, hoy yo lo que les comparto y les pongo a pensar y a ser críticos es en dos clasificaciones. La primera, mercados regulados y mercados desregulados. Mercados regulados son todos aquellos, y aquí tiene que ver el Estado, porque el Estado tiene un papel en la economía. Y cada nación, territorio geográfico, soberanamente decide cómo es el papel del Estado en esa economía. Hay estados que son regulados, son rígidos, interfieren en la economía de manera más directa y otros que son más libre cambio, son más neoliberales también, y en el territorio, digamos, en nuestro continente lo podemos ver, ¿verdad? Hay una clasificación entonces que dice que los mercados, según su regulación, pueden ser regulados, el Estado ejerce controles sobre los precios y las condiciones, está vigilante de los errores del mercado, porque el mercado tiene errores, ¿verdad? Y los errores son traducidos en inequidad, diferencia y reglas de juego que a veces no se suponen, como un ring de boxeo, cuando el referee dice falta, no es que le hizo un movimiento o le pegó donde no, ¿sí? Esos son los errores del mercado. Entonces, hay mercados regulados, hay estados que regulan de manera y ejercen control sobre los precios y las condiciones de manera más directa, y otros mercados que donde quien fija los precios y generan, digamos, como el Estado genera la libertad, es la oferta y la demanda. Es decir, como dice uno comúnmente, mátense. Miren a ver, usted entre oferta y demanda, usted establezca el precio. Yo no me meto. No ejerzo control. Yo dejo Eso, que el profe, mercado sea libre y se comporte de manera libre. ¿Listo? Y en el mundo podemos encontrar ahí un libro de Mariana Mazzucato, que también les puedo compartir a alguien que me recuerde por el WhatsApp, donde habla de casos mundiales históricamente donde el Estado se comporta de una manera u otra y hay casos exitosos en ambos tipos de regulación. Me gustaría también que pudieran ver ese libro para andar ahí sí, si es que les interesa. Dime, Edgar. no, y, o sea, eso que usted acaba de decir, aquí en el Estado colombiano, por ejemplo, en la contratación, se supone que ya el Estado tiene unos precios donde regula qué se puede pagar o qué no se puede pagar. O sea, eso es lo que se dice, lo que se vende a uno como habitante de Colombia, de que tienen unos precios, que tienen una cuestión, pero uno se da cuenta que en la realidad
contratan con los supuestos precios que son, pero siempre los contratos terminan valiendo 2 veces más de lo que valían en el principio. Tú estás O sea, hablando no hay ninguna regulación estás hablando de economía de lo público y de la economía dentro del Estado, pero esta dentro del Estado. regulación no solamente es con los recursos del Estado, Edgar. Cuando clasificamos los mercados en regulados y desregulados o regulados intermedios, podemos notar casos característicos y naciones donde el Estado ejerce control no solamente con los recursos públicos, sino que también las condiciones que establece para los mercados privados, es decir, para los productores de bienes y servicios y los compradores, hay interferencia en el sentido, por ejemplo, en políticas económicas como los impuestos, ¿sí? Como las rentas, lo que hace, lo que busca un Estado regulador es que el precio sea racional, que no aumente, que no haya inflación, que el consumidor se vea beneficiado, porque al final el fin del Estado es el beneficio de las personas y las familias, ¿verdad? Entonces lucha mucho y controla que los errores del mercado, que son esas empresas con dumping, con prácticas competitivas nefastas, vivarachas, por decirlo así, que llegan a poner precios, a tumbar a la gente, a aumentarlo, la rentabilidad de una manera bruta y que perjudica a las personas, por ejemplo, en la canasta familiar, o invasión del territorio por parte de productores, hablemos, por ejemplo, del huevo, del pollo, del cerdo, que saben, del arroz que viene de Ecuador, por ejemplo. Entonces, los estados regulados y desregulados se clasifican así porque el gobierno o está muy atento y dice, hay que poner aquí una barrera, un arancel, un impuesto, porque esto que viene de afuera me va a perjudicar a lo mío. O no, dejemos que haya competencia para que los productores de acá tampoco abusen porque estaban abusando y tenían un monopolio, y ahora vamos a hablar de esa palabra porque me estás haciendo adelantar. Y esta clasificación es importante. En esta clasificación les recomiendo el libro de Mariana Mazzucato, que también se los puedo compartir. Igual en YouTube pueden encontrar, y en los 3 libros que les comparto habla de mercados regulados y no regulados. Y en el tipo y clasificación de los mercados hay una clasificación que a mí me encanta para administración pública, porque yo también tengo que adaptar el conocimiento que comparto y que leo y que organizo para que ustedes pongan en práctica lo que estamos viendo, porque si ustedes a la larga estudian por estudiar y se aprenden las clasificaciones de los mercados y eso no les sirve para nada, no estamos haciendo nada, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la clasificación de los mercados que a mí me llama la atención y que inclusive está como tema de la videoexposición final para ustedes? Y es el mercado según el número de oferentes que hay en el mercado. Ojo con lo que les voy a decir. Según el número de participantes oferentes en el mercado. Según esta clasificación de los mercados, encontramos palabras que usamos inclusive en juegos de mesa. Monopoly, hemos escuchado la palabra monopolio, ¿verdad? Y se clasifican en monopolio, oligopolio, competencia perfecta. ¿Qué tan pertinente es eso para mí como administrador público? Claro que es muy pertinente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese productor u oferente en el mercado es que se fija el precio. Y vemos al Estado como papá Estado Bienestar, que siempre nos da y nos salva de todo, pero también tenemos casos que no se los voy a decir, que ustedes los van a identificar en el territorio, y si quieren tomar ese tema para la videoexposición sería maravilloso. He tenido videoexposiciones en territorio espectaculares en 3 años, donde podemos encontrar, muchachos y muchachas, monopolios del Estado, oligopolios del Estado. O podemos encontrar competencia perfecta donde el Estado también es oferente. El Estado es consumidor y es productor. El Estado consume. ¿Consume qué? Recursos humanos. Las alcaldías, los institutos consumen papelería, consumen cemento para los puentes que hacen, varilla, consumen, son consumidores, pero también son productores, oferentes, ofrecen, ¿cierto? Vamos a mirar la clasificación del mercado según el número de participantes desde la teoría para que usted esto lo contraste con la labor en la administración pública. Monopolio es un tipo de mercado donde solo existe un oferente de algún producto o servicio muy demandado. Entonces, cuando hay un solo oferente, eso es como cuando en la esquina de mi casa
hay una señora, la señora Josefina, vende el queso. Solamente Josefina vende el queso aquí en mi barrio. ¿Qué pasa con el precio del queso? Doña Josefina tiene incidencia en el precio del queso. Doña Josefina es la única vendedora en mi barrio de queso. Fija el precio, fija las condiciones, claro, porque no tiene competencia. Eso es un error del mercado. En la teoría económica, microeconómica y en la teoría del mercado, los monopolios no deben existir, pero existen. Y pensemos en monopolios farmacéuticos, monopolios en las bebidas, monopolios en la tienda de mi casa, que uno tiene que acomodarse por la necesidad, por suplir la necesidad. Dios mío, es que en mi casa si no hay queso, profe, yo, mejor dicho, en mi casa puede faltar todo menos el huevo y el queso. ¿Sí o no? Y cuando el kilo de queso, la señora Josefina, me lo pone en 30.000, yo digo, epa, voy a tener que moverme a la plaza de mercado de mi distrito porque la señora Josefina entonces el costo del transporte, en fin. ¿Qué es el oligopolio? Pocos oferentes para un determinado producto o servicio. ¿Qué pasa cuando hay pocos oferentes en un mercado? Tienen la capacidad de ponerse de acuerdo para fijar los precios y condiciones de venta en beneficio de ellos. Clasificación de los mercados según la participación de oferentes. La competencia perfecta es el deber ser. En este tipo de mercados existen muchos vendedores, muchos compradores, compiten. Su incidencia en el precio es poca porque el vecino va a vender más si yo no me bajo. Entonces tiene que calcular bien los costos y tiene que competir. Por eso los precios no son tan dominables por ellos, ¿ok? Para ampliar esta clasificación de los mercados según el número de participantes, les traigo, Dios mío, yo creo que con esto vamos a finalizar porque son las 5:22. Yo creo que me voy a demorar como 15 minutos en esta y esta. Pero van a tener un filtro, pelados. Van a tener un filtro de entender y de poner uno cuando se sienta en la terraza de su casa o en un evento social familiar que se pone a hablar de todas estas dinámicas en mi barrio, en mi municipio, en el país, en el departamento. Ya con este tipo de información uno habla con más parla. Edgar, la parla académica, yo siempre le digo a mis estudiantes, no podemos hablar igual que un muchacho que sale del bachillerato. Yo tengo que empezar a elevar mi forma de expresar, mis competencias y habilidades comunicativas. Dentro de la estructura del mercado, ya yo puedo analizar todos los mercados que existen a mi alrededor, tanto el de la señora Josefina que me vende el queso, el de la tienda, el de Lara, el del Sao, el del Éxito, el de las grandes superficies, el mercado del distrito, la plaza de mercado, el mercado de piscícola, de los pescados, cuánto están los pescados, qué pasa cuando uno va a la playa y encuentra la asociación de pesqueros, qué pasa con cuántas asociaciones de pesqueros hay. Se le abre a uno la mente y empieza a entender que esas fallas o esas vivezas que uno antes le llamaba, no es que es muy vivo, esa gente es muy viva, son fallas en la estructura de los mercados que nadie regula y uno puede entrar a incidir ahí, ¿ok? Entonces, en la estructura del mercado y en esta clasificación que yo les acabo de mencionar, debemos tener en cuenta varias cosas. Cuando un mercado tiene muchos vendedores, es competitivo. Cuando tiene pocos vendedores, esos pocos vendedores inciden en el precio. Y aquí la variable que hay que cuidar, no solamente el Estado, la alcaldía, el Banco de la República, Hacienda, es el precio, porque inclusive en Colombia y en otros países se llama diferente, protegemos, por ejemplo, la canasta familiar para que la gente pueda vivir, para que la inflación no suba, ¿verdad? Y en los mercados, cuando hay muchos vendedores, es el ideal, porque hay competencia, porque no inciden en el precio. La estructura del mercado se encuentra eficiente. Tenemos el mercado aquí de las fruticas, de todo, cuando uno va a esa plaza o a ese supermercado, encuentra diversidad y puede elegir, ¿verdad? Hay mercados en donde hay pocos vendedores y uno tiene pocas opciones. Hay libros, textos y autores que hablan de los casos Coca-Cola-Pepsi, de las alianzas, de las peleas, de los dumping, anti-dumping, factory, todo lo que Coca-Cola y Pepsi durante tantos años, siendo rivales, inclusive ya al final no siendo tan rivales, han podido maniobrar el precio de la Coca-Cola. Y una Coca-Cola puede estar costando 4.000 pesos en botella. El costo de producción de la Coca-Cola no llega ni al 13% de lo que vale esa botella.
¿sí? Pero como la Coca-Cola es tan rica, ya casi que no se toma y ha bajado mucho por el tema de salud y de sedentarismo y de, bueno, todo lo que suscita la Coca-Cola que sirve hasta para destapar inodoros, ya ha bajado su consumo y otras bebidas han entrado, pero sin duda han ejercido control y maniobra de los precios, ¿cierto? Lo ideal entonces en la estructura del mercado es que haya muchos vendedores. ¿Qué más es lo ideal en la estructura de mercado? Hablemos de la diferenciación del producto. Hay mercados con productos muy diferentes, a pesar de que suplan la misma necesidad. No es lo mismo el carrito de Silena, el carro de la casa de Silena o la moto del carro de la casa de Silena en la que se transporta que los carros que tienen el garaje, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿sí o no, Sile? O los carros que Sí, tienen profe. Vergara. Y entonces ya, por eso el ejemplo de los carros, y es que aunque suple la misma necesidad de transporte, hay mucha diferenciación. Yo puedo encontrar vehículos en la revista Motor desde 12 millones de pesos o en tucarro.com desde 12, 10 millones, uno se consigue una mejora bien chévere, hasta precios de vehículos a nivel internacional, sobre todo de celebridades, personas famosas, marcas de lujo, que superan la barrera de nuestra mente. Puf, yo exploto mi mente cuando digo, Dios, tanta gente muriéndose de hambre y este señor o esta señora comprando un carro que es de color Barbie, color rosado Barbie y tiene unas insignias de la marca Barbie y por eso cuesta no sé cuántos millones de dólares, ¿sí o no? Entonces, hay productos muy diferenciados que a pesar de que sirvan para lo mismo, sus precios se pueden, digamos, tienen la capacidad de maniobrar por la diferenciación. Y hay otros productos que son muy parecidos, es decir, por ejemplo, en el caso de los productos parecidos, la sal es la sal. Obviamente hay sal Refisal, sal del Himalaya, sal rosada, sal barbecue para los asados cuando uno está asando así bueno, no voy a hablar de comida porque después les da hambre. A pesar de que haya varias sales y que uno las usa, pero la sal, el azúcar, azúcar morena, pero tienen unos productos muy parecidos, ¿sí o no? Entonces, lo ideal en la estructura del mercado es que no exista mucha diferenciación, porque cuando hay mucha diferenciación del producto se incide en el precio. Aquí lo que no queremos o lo que se quieren en economía, en microeconomía, es que no haya dominio de precio y eso es tan difícil, muchachos. Porque si yo vendo un carrito y le pongo un lacito en el lado izquierdo, ya no vale 20 millones, sino 25. O si le El caso de los pongo, iPhones, señor. ¿cómo? Exacto. El Bueno, caso de los iPhones. vamos a lo tecnológico, ¿verdad? Los celulares no sirven para lo mismo. Y por marca, por lujo, por estatus, tienen una diferenciación de precio enorme. Y muchas veces, gracias Edgar por ese ejemplo, porque esa diferenciación muchas veces no significa calidad, pelados. O sea, yo no siempre encuentro un producto de lujo con calidad. Hay marcas de teléfonos celulares, chinas, japonesas, como les digo yo, nuevas, que inclusive tienen cámaras mejores que los propios iPhone y otros, ¿sí o no? Samsung, etcétera. Entonces, la diferenciación del producto te permite o le permite al oferente cobrar o cambiar o manipular el precio, igual que cuando hay pocos vendedores. Vamos con la tercera característica, y esta es súper importante, pelados, en la administración pública, y por eso la traigo. Barreras de entrada. En teoría del mercado, los mercados deben ser abiertos, es decir, debería cualquier persona, jurídica o natural, acceder a ser oferente en ese mercado. Por ejemplo, las empanadas. Una mesa de empanadas, no hablemos de ilegalidad o legalidad, la puede poner cualquier persona, ¿sí o no? La señora Josefina que me vende el queso, en cualquier momento llega otra persona y puede ofrecer queso en otra tienda cerca de mi casa y se le acaba el monopolio a la señora Josefina. ¿Hay barrera de entrada a ese mercado por parte de la mesa de empanadas o el queso? No la hay. Pero existen mercados en los que las barreras de entrada son enormes. Y aquí el ejemplo perfecto que yo siempre doy en clase hace 6 años que soy docente desde la UPB es los taxis. Yo puedo ir, yo puedo ir ahora, Nicole, a un concesionario, comprar un taxi, ponerlo a rodar y empezar a generar dinero con un taxi, Nicole. No me digas que Nicole me dejó sola aquí abandonada. Isabela, Godín, paisana.
Isa, ¿estás tomando Se le nota? fueron. Meli, Aquí estoy, aquí estoy. Isa, ¿tú dónde estás metida, señorita? Bueno, Isa, en tu conocimiento de cultura general tropical Caribe, ¿será posible que yo llegue a un concesionario ahora? Bueno, ahora no porque ya está cerrado, el lunes, compre un taxi y lo ponga a rodar. Listo, ya, compré el taxi y entro en el mercado de los taxis. ¿Puedo hacer eso? No, ¿Por qué? no, así. Profe, porque es que, o sea, el hecho de que usted compre un taxi no quiere decir que, bueno, o sea, ya usted lo va a poner a circular. Tiene primero que hacer un proceso con el cual usted dé a conocer, bueno, registre el Eso. taxi pues a una empresa o Mm. algo, ya que pues lo que tengo entendido, los taxis no pueden andar pues así libremente, ya, Así comprar un es, taxi así es. ya no. Isa. Aparte, le pregunto, aparte de comprar el bendito taxi hermoso espectacular, ¿qué más tengo que comprar? Un Un cupo, profe. ¡Un seguro, cupo! un, Dios se- mío, un un cupo, cupo, un seguro, un por cupo. un cupo, el Y cupo. son carísimos, Y profe. son Son, más cuestan. caros que los benditos taxis. Muy bien, excelente. Por eso Sí, total. es mi ejemplo. ¿Qué son los cupos? Cada ciudad, cada distrito tiene un número de taxis determinado por Secretaría de Planeación y de Tránsito. No sé quién lo da en el suyo. Y los cupos son ese número límite. No se puede agregar un taxi más, por eso hay una proliferación de Uber, InDriver, etcétera, porque debes entrar con un cupo y asociarte a una cooperativa, Teletaxi, Motrotaxi, no sé cómo se llaman eso, Llama Taxi, Santa Marta Taxi, no sé cómo se llaman allá, pero tienes que hacer una serie de procedimientos. Es un mercado donde existen barreras de entrada. A veces los cupos son más costosos que los taxis, porque los taxistas no los sueltan, ¿sí o no? Y eso no es un mercado competitivo, porque yo no puedo libremente comprar el taxi y empezar a andarlo. Sí, no, profe, y fíjese que aparte de eso, o sea, si tú de pronto no cumples con algún requisito o si tú compras el cupo, pero a lo largo pues de ese trayecto te pasa algo, algún inconveniente, te quitan el cupo. A un vecino le pasó así, él tenía cupo en el aeropuerto y él tuvo un inconveniente. ¿Qué pasó? No sé, una planilla, algo así, y a él le quitaron el cupo. Y él no pudo más volver a manejar el taxi. Señorita, eso es un mercado donde existen barreras de entrada. Si yo quiero montarle la competencia a Finia, Aires, Dios mío, yo en mis clases presenciales digo, yo no, yo voy a ser irónica mejor porque después entonces digo una mala palabra. Yo amo tanto a Finia, amo a Finia. Lo digo irónicamente para no nombrarle la que sabemos. ¿Será que yo puedo La conseguir? amamos. La amamos. ¿Será que yo puedo conseguir unos inversionistas, accionistas y montar una hidroeléctrica? ¿Será que yo tengo barreras de entrada para ciertas actividades que hay pocos oferentes en el mercado? Licencias, muchachos, licencias ambientales, licencias de operación, trámites legales, los benditos cupos de los taxis. Hay mercados donde existen amplias barreras de entrada y esos mercados tienen, los oferentes tienen la capacidad de incidir en los precios. Pensemos, pensemos en mercados desde el Estado donde hay barreras de entrada. ¿Qué servicio o bien nos presta el Estado donde nosotros tenemos límites para poder también ser oferentes allí? Voy a terminar con la cuarta y te doy la palabra, Edgar. La cuarta característica que quiero compartirles de las estructuras del mercado que hay que tener en cuenta es la existencia de información. Vamos a continuar con mi amado Aires y Afinia. Ustedes saben cómo les cobran lo que les cobran en la factura de energía. Ustedes saben, han No. analizado, o sea, ustedes han cogido el recibo y han analizado el valor del kilobyte, cómo ha aumentado, cómo sube. Ustedes han analizado la factura del agua, los metros cúbicos que utilizan. O sea, la información que nos presentan en la factura para nosotros está en chino, muchas veces. No tenemos información plena de cómo nos cobran algunos servicios públicos. A veces adquirimos productos y servicios donde no tenemos suficiente información y pagamos
lo que el oferente nos diga. Y los estafadores se aprovechan mucho de esta característica. Hay personas, oferentes, vendedores que nos brindan información y caemos. Hay mercados donde la información es mucha. A mí me venden un aguacate y uno lo que hace primero cuando coge un aguacate es apretarlo a ver si sirve para el día de hoy o para mañana, ¿sí o no? Y uno tiene la piña, Total. el banano, el guineo, el queso. El queso lo huele, dice, no, este queso huele muy fuerte, no lo voy a comprar. Aunque hay algunos que les gustan los azules, etcétera. Pero cuando yo tengo mucha información del producto o servicio que yo voy a adquirir, por eso cuando voy a tomar un paquete de viaje, yo tengo que preguntar hasta lo mínimo, porque llego a mi viaje y allá no encuentro lo que, mejor dicho, queda uno como en el aire. Pero hay que preguntar, hay que tener información para saber por qué es lo que uno está pagando. Pero hay mercados que no te permiten eso. Tú no sabes qué estás pagando. Hay poca información. Entonces, cuando tú tienes poca información del producto o servicio que tú estás consumiendo, ahí hay un error del mercado, porque no tienes la suficiente información. Entonces, en este tipo de mercados, perdón, en estas cuatro características, chicos, número de vendedores, diferenciación del producto, ¿sí? Podemos encontrar existencias o barreras de entrada. Información, ahí podemos categorizar entre mercados competitivos, de competencia perfecta y no competitivos. Cuando se cumplen las cuatro características de manera, mejor dicho, tácita como de libro de economía, tenemos mercados competitivos. Los vendedores no pueden incidir en el precio. El precio se fija por la lucha entre oferta y demanda, por ese ring de boxeo entre el comprador y el vendedor. Hay muchos vendedores. No hay diferenciación, muy poca diferenciación. No hay barreras de entrada. Y tengo mucha información, ese mercado es perfecto. Eso es una poca influencia en el precio por parte de los vendedores. Versus, versus, versus los mercados imperfectos, mercados no competitivos, competencia imperfecta, donde los vendedores son pocos a veces, donde hay mucha diferenciación del producto, donde hay barreras de entrada, donde no existe información. Y la mala noticia, muchachos, es que en teoría del mercado, después desde los años 1600 hasta hoy, se ha podido concluir que los mercados competitivos no existen puramente, no existen. Siempre hay errores en los mercados. Mercados competitivos y no competitivos o de competencia imperfecta era la clasificación que se daba y debía ser así, pero eso no se cumple del todo. Hay un video donde se explica muy bien esto, también alguien que me recuerde para compartírselo con la presentación. Tenemos que en competencia perfecta la influencia de los precios es poca porque hay muchas empresas, bienes homogéneos, no hay barreras de entrada, pero existen los errores, monopolio, oligopolio, competencia monopolística. Listo. Edgar. No, profe, lo que pasa es que, o sea, eso que te dice aquí, por ejemplo, aquí en Santa Marta, hablemos del caso de Santa Marta, yo vivo en Santa Marta y uno se da cuenta, por ejemplo, en la plaza de mercado aquí hay un control de ciertos agentes externos a lo que se puede llamar la economía, ¿no? Que, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, aquí hay un solo man que es el que recibe el aguacate, o sea, más nadie puede vender aguacate. Entonces el señor es el que pone el precio del aguacate. Nadie puede vender aguacate, el otro es el que solo puede vender tomate, el otro es el que puede poner cebolla. Los de las mulas que entran a la papa, entran uno cada, o sea, en la semana son 3 mulas nada más que entran. O sea, hay un control de agentes externos en la economía y no se da la competencia de libre mercado por eso, porque hay una cuestión de regulación ahí donde usted no vaya a un carro de papa que a venderlo porque se lo quitan o la hacen ir del mercado, usted sabe ya cómo. Entonces, es una cuestión que traigo a colación porque ¿Has uno lo podido, vive aquí. has podido identificar en la teoría del mercado, de la microeconomía, que los fenómenos que pasan en tu territorio, en este caso Santa Marta, ya tú puedes evidenciar cuáles son mercados medio competitivos o competitivos y otros en donde las estructuras están rotas, ¿sí o no? Y hay esos Correcto, así es. ¿cierto? Eso. Perfecto. O sea, el ejemplo que le estoy dando es un ejemplo palpable que uno lo ve y que todo el mundo aquí en Santa Marta lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Ya. Ahora, a Hay unos esos, que se a tienen que esos errores del mercado desde la oferta y la demanda, agreguémosle algo que mencionaste que es muy valioso, la ilegalidad, los grupos al margen.
y todo lo que suscita, que no lo podemos decir aquí por seguridad, porque después nos secuestran, ¿no? Pero la idea es que la ilegalidad y todo lo no convencional y lo que confluye en nuestro país, Colombia y la costa, también incide en que los mercados no sean competitivos. Y a la larga, entonces, ¿quién sufre? Edgar y todos, y Urley, y Elena, Vale, El Silvia, pueblo. la gente, porque el precio siempre va a estar dominado o incide alguien en el precio, ¿cierto? Y por más que Exacto. el Estado Y no establezca, solamente, por más que el Estado establezca medidas, por más que el Estado sea no solamente, estricta, es difícil cuando hay errores en la teoría del mercado. Dime, Carlos. no solamente en Santa Marta, en otras partes, incluso en Barranquilla pasa lo mismo. O sea, hay cosas que están ya monopolizadas. Se puede decir que es un monopolio porque es un solo fulano el que vende tal cosa. Entonces, ¿te acuerdas, por ejemplo, usted que es de acá de la costa sabe cuando las subiendas del Boca Chico, por ejemplo, ya todo eso lo controlan, todo eso lo controla, o sea, entra uno hoy, entra otro mañana, o sea, para que no haya esa cantidad de pescado en el mercado, para que el precio no se baje tanto. En realidad, ese es un control que hay sobre ese tipo de cosas. Total, de acuerdo. Quiero dejarles, porque soñar a las 5:40, yo sabía que me iba a dar tiempo hasta aquí, mis amores. Por favor, tómenle una captura a esta diapositiva para que la pueda ver bien y le quede en la mente. Con esto vamos a iniciar la próxima clase sincrónica, ¿sí? Necesito que traigas acá, no le preguntes a ChatGPT, sino que tú te pongas a pensar de verdad, verdad, pensar. Con esta identificación y clasificación de los mercados de competencia perfecta e imperfecta que se encuentran en el Estado. ¿Hay monopolios en el Estado? ¿Hay oligopolios? ¿Hay competencia monopolística? Tráeme ejemplos de eso. Desde, Hay de todo, por hay de, supuesto. pero no vamos a Y te reclamar digo que le ahora. No se recordáramos muevan, el ya caso Temu, regresamos en eh, 15 días y el vamos a caso pensar, Temu que te vamos iba a a comentar. Ajá. No me quiero quedar sin ese chisme. No sé, ¿que te cuente qué? Ah, bueno, el que les dije. El caso Temu, Bueno, resulta que yo les dije un término que era carencia ontológica, ¿se acuerdan? La carencia ontológica es una característica del ser humano, pero hay otra característica antropológica y de la psiquis humana, que es la reacción, y económicamente hablando se explica, la reacción ante la escasez. El ser humano desde sus tiempos antiquísimos, cuando habita el mundo, cuando ve que algo es escaso o que algo le va a faltar, reacciona. Y es una reacción inmediata del cerebro. Por eso, chicos, cuando usted tenga el carro lleno de Temu, no le crea a Temu que quedan 3 unidades. Eso es mentira. Eso es mentira, mentira. Utilizan el neuromarketing. Pocas unidades. Se va a acabar. Su cerebro enseguida reacciona a que tengo que comprarlo rápido porque si no se me acaba. Y entonces hoy le dicen, Están faltan engüesados, 6 unidades y mañana le mandan un mensaje. Ojo, solo quedan 2. Ayer quedaban 6, hoy quedan 2. Es pues, mentira. Es profe, mentira. eso es técnicamente. A ver, yo soy vendedor toda la vida y eso de hablar sobre la escasez es un término que se ha utilizado desde siempre en las ventas. Siempre. Ahora se llama neuromarketing, pero es lo mismo, siempre se ha hablado de escasez. Lo mismo cuando tú quieres vender un producto de vivienda bien carísimo, tú vendes la comodidad, primero le muestras la zona de peligro, que por los niños, que esto, que tal, que los carros, que esto te brinda esta comodidad, tal, tal. O sea, tú le das el terror y luego le das la solución. Eso se llama marketing. Yo he sido vendedor toda la vida y yo sé que eso funciona de esa forma. Te felicito. Y sobre todo que dice, no, ojo que tengo otro cliente que ya me está ofreciendo no sé cuánto por la propiedad y me va a llamar mañana. Se prende tu parte del cerebro que se activa con la escasez. Listo. Chicos, es un placer Correcto. como siempre estar con ustedes en esta clase. Espero que la hayan disfrutado. Yo siempre disfruto hablar con ustedes. A veces hablo de más, pero Mario, estabas por aquí. Se le apagó el celular a Mario. Mario no me saludó. Nicole, no pudiste responder porque se te había ido el internet. Yurley, Davis. Ay, no, yo también quiero clases presenciales. Pídanselas a la profe Reina. He dado clases presenciales, creo que con ustedes tuve una, no sé si tuve con ustedes. Me encanta viajar a Santa Marta, ir a la universidad y verlos presencialmente. Disfruto mucho más las clases presenciales que virtuales, aunque ustedes saben que siempre hago mi show en vivo. Nelis,
escríbeme, Nelis, ahí está mi número. Yurley lo mandó por el chat para el tema del podcast. Yo te mando un audio explicándote cómo es y después que te mande el audio, tú me dices si me hice entender o no y me preguntas cualquier cosa, Nelly. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, queja, reclamo, felicitación para irnos? No, profe, excelente, excelente. Gracias por esa magistral explicación. O sea, la verdad que me dejaste claro muchas cosas que yo me preguntaba, pero hoy me aclaraste muchas cosas. Gracias. Edgar está emocionado porque es su primera clase conmigo. Todos estuvieron así ya conmigo. Ya ni me quieren escuchar, pero No, no nada, diga eso, No, profe. No, señor, no. profe, no diga eso. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Hola, hola. ¿Quién me habló? Davis, el Hola, del ay, Chocó. David, te extrañé tanto hoy. ¿Yo por qué no te había escuchado, David? Profe, porque estoy en comité de justicia transicional, entonces estoy, mejor dicho, ocupadísimo con el trabajo. Bueno, si no lograste Venga, escucharme, una pregunta. Usted dijo que no le iba a poner fecha de tiempo a los trabajos, profe, ¿se acuerda? yo como que no le voy a poner tiempo. Entonces te lo voy a poner para octubre del otro año entonces. Profe, eso quedó registrado en la primera clase que Que dimos. iba a abrirlos todos con fecha amplia, que no, porque Ay, hasta el 15 de marzo no podemos poner fecha límite. Lo abrí hasta el 22, David. bueno, no, Los dos está están bien, hasta el 22. está Terminamos la bien, clase profe, de está bien. abril. O sea, te quedarían 10 días. Las dos Eh, actividades que voy a publicar hoy van a estar hasta abril. Está bien, profe, la perdono por eso. Te amo. Si te falta hoy, Bendiciones, profe. por favor, vete Gracias. a la clase en diferido, que fue súper chévere, y a los que también llegaron tarde y no los Muy pueden. buena. La escuché todita, profe, no crea. Ah, bueno. El Comité de Justicia Transicional quedó en la porra. Sí, porque yo era el alcalde o clase, alcalde clase, entonces. Gané. Gracias, gracias, profe. Bueno, un abrazo a todos. Mauricio, saludos también. Un abrazo a todos. Chao. Mañana no puedo revisar su clase. Gracias, La profe, primera, no puedo Chaito, revisar se la cuida, primera, feliz profe, fin de porque mañana semana. soy testigo, soy jurado electoral mañana y mañana estoy todo el día allá. En cualquier momento. Ahí les queda en YouTube y en la plataforma. Listo. Un abracito. Listo, profe, gracias, gracias. Buenas noches, buen fin de Chao. semana. Listo,